invitado al doctor José Antonio Crespo. Él es especialista en este tema. Tiene primero trilogía de la conquista, que ya la vino y la presentó acá a Sonora, y dos, también tiene el libro Contra la Historia Oficial. Y él es además, pues, el doctor José Antonio Crespo, doctor en historia. ¿Cómo ve esta situación, doctor? Porque ayer me decían algunos empresarios por acá cuando mandábamos la información, habiendo tantas cosas importantes, aunque yo también digo, si hay de fondo una, vamos a decirlo, herida abierta del pueblo mexicano, se puede decir al respecto, o es un tema que difícilmente llegaremos a un acuerdo, doctor. Sí, pues es que bueno, hay muchas formas de ver este asunto, ¿no? Incluso se puede llegar a lo chusco, como se ha visto entre ayer y hoy en varios Sí, comentarios, porque por un lado, pues efectivamente estamos cerca de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, en lo cual, pues sí conviene hacer actos de revisión histórica, de pláticas al respecto, de que haya un conocimiento más profundo y preciso de lo que ocurrió como parte de nuestra conciencia histórica. Pero no creo que la forma y el estilo y lo que se dice de que estamos distanciados de España y que hay que reconciliarse, pues ya hubo varias reconciliaciones en todo caso. Por ejemplo, cuando se reconoce ya la independencia de México en 1836, en donde en el documento hay de parte de España una especie también pues de reconocimiento de que debe haber reconciliación, etcétera. O sea, como que ahí mismo los españoles podrían decir, pues ahí ya se pidieron las disculpas en ese sentido por todo lo que haya ocurrido durante la conquista y demás. Entonces, como que ahora, ¿no? La reconciliación hasta ahora, eso ya ocurrió en 1836. La última vez que los españoles intentaron reconquistar México fue en 1829, y por cierto, quien estuvo al frente de eso de parte de México, derrotó a los españoles en ese último intento, fue Santana, en un acto que no se festeja. No podríamos decir, fíjate, en la batalla en la cual derrotamos ya definitivamente a los españoles, a partir de lo cual entonces ya más adelante no les quedó más remedio que reconocer la independencia. Nosotros la borramos en nuestra historia oficial. Fue un 11 de septiembre de 1829, y el 11 de septiembre, vaya, poca gente sabe de este asunto. Es una guerra que sí ganamos finalmente a los españoles, a una potencia extranjera. ¿Se borró por qué? Pues porque el héroe fue Santana. Entonces ya se borra en nuestra historia oficial. Entonces son cosas un poco paradójicas y absurdas que no nos fijamos a nosotros mismos, precisamente en nuestra victoria ya final contra España, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el héroe de ese momento resultó después ser villano. ¿Y eso qué? Como si esa batalla no lo hubiéramos ganado, como no se hubiera, como si no hubiera sido también un triunfo del pueblo de Tampico, porque fue en Tampico, habían veracruzanos también, que al final de cuentas es pueblo de México, ¿no? O sea, hay cosas un poco absurdas, pero, repito, en 1836, ya en el reconocimiento de la independencia, los españoles pueden decir perfectamente, en el tratado ya hicimos de alguna manera esta reconciliación. Se hablaba de la reconciliación de los dos pueblos, de los dos países, como en el resto de América Latina. Muchos himnos, por cierto, de América Latina, casi todos, mencionan el agravio de los españoles, el yugo, la esclavitud, la conquista. En el caso mexicano, curiosamente no, porque el himno apareció varios años después de la independencia, y ya nuestros problemas eran más bien con Francia, con Estados Unidos, ya había pasado la invasión norteamericana. Y por eso muchos dicen, bueno, ¿y por qué a Francia no le pedimos también disculpas en algún momento? Pues alguien que diga, bueno, a los 200 años de la invasión francesa, a lo mejor se le piden disculpas a Francia diplomáticamente, bueno, pues podría ser, pero porque sí ha habido casos en los cuales, o sea, tampoco es tan inusitado el hecho de que se pidan perdones históricos, pero normalmente creo que lo adecuado es cuando alguna instancia decide ellos mismos ofrecer esos perdones por alguna razón. La Iglesia ha ofrecido una culpa, pero por motu propio, no porque se lo exija a nadie más, ni los musulmanes por las cruzadas, en fin, sino que la Iglesia ha dicho, sí, cometimos muchos errores a lo largo de nuestra historia, se cometieron varios crímenes, persecuciones, etcétera, y la Iglesia decidió hacer una especie de mea culpa cerca en el año 2000, ¿no? El año jubileo, ahí en alguna fecha. Y puede ofrecer eventualmente, como lo hizo con Bolivia también no hace mucho, decir, bueno, sí creo que
este país o este pueblo merece una disculpa de nuestra parte. Pero el exigirlo, pues ya te pone en una situación incómoda de roces diplomáticos. Repito, España podría decir, oigan, ya les ofrecimos disculpas en 1836, ¿no? Ya como que ya pasó bastante tiempo de eso. ¿76 o 36? 1836. 36. Ah, y cuando se reconoce la independencia, se ofreció la disculpa. Sí, había unas disculpas, había un tono también conciliatorio, etcétera. Entonces ellos podrían decir, pues ya pasó eso, cuando les reconocimos ya hubo la reconciliación, ya hubo el tono así de decir, bueno, pues ya los dos pueblos, ¿no? Liman las perezas, se concilian. Hemos tenido fricciones con los españoles, pero ya después por otras razones, no por la conquista, como fue pues el franquismo, la guerra civil, donde los mexicanos acogimos el gobierno republicano, si se recuerda, no hubo relaciones con Franco, se pensaron esas relaciones en tiempos de Echeverría por la ejecución de algunos etarras pues con métodos medievales, ¿no? Garrote vil. Entonces ahí México protestó. Pero eso no tiene que ver con la conquista. Y después, cuando cayó el franquismo, pues viene ya las nuevas relaciones diplomáticas con España. Entonces decir que para que haya reconciliación entre los dos países tiene que haber esa disculpa, pues sí es como si oye, eso ya pasó hace mucho. Pues se puede decir justamente en 1836, cuando había todavía fricciones y demás. Acuérdense que también hay que acordarnos que había una ley antiespañola en México después de la independencia, donde los españoles tenían que salir del país. Por cierto, el padre de Francisco González Bocanegra, que es español, se tuvo que ir con toda su familia, entre ellos Francisco González Bocanegra, por la ley antiespañola. Ya después de la independencia, de cuando se reconcilia la independencia, se acaba esa ley y se regresa la familia de González Bocanegra, ¿no? Son anécdotas, pues, pero que te reflejan de que sí hubo tensiones, desde luego, entre México y España, pero ya quedaron saldados desde el siglo XIX. Como que decir, eso está pendiente, si no, a ver, hay una revisión un poco más exhaustiva de la historia, dice que eso ya pasó. Tú puedes recordar los 500 años, por supuesto, con actos históricos, con actos de memoria, etcétera, reflexiones, mesas de análisis y de reflexión de la conquista, de lo que ocurrió, porque también se dice, mira, fíjate, incluso si nos vamos más atrás, cuando Fray Bartolomé de las Casas se quejaba del trato que los colonos y los conquistadores hacían aquí sobre los indígenas, a título personal, no es que fuera una política de la corona expidió las leyes de Indias que protegían de alguna manera a los indígenas. Pues la corona también podía decir, oye, sí nos ocupamos de eso hace mucho tiempo. Precisamente Bartolomé de las Casas fue uno de los que más denunciaron los abusos de los colonos aquí, que ejercían más a título personal. Pues también te podían decir, oye, pues eso ya lo hicimos también desde la corona misma. Entonces, bueno, se presta muchos dimes y diretes, ¿no? Hay quien, en parte en broma, cuando uno les dice a los españoles, oye, ustedes nos conquistaron, ellos te dicen, no, los que los conquistaron fueron sus, sus ancestros de ustedes, porque los míos se quedaron aquí en España, por eso yo nací en España. Los de ustedes son los que tendrían que disculparse en todo caso, porque son los que se fueron para allá. En fin, ese tipo de cosas, que es un poco el tono de la respuesta del escritor Pérez Reverte, es como si, oiga, no, nuestros ancestros se quedaron aquí. Ustedes son los que tengan algo de español y los que tengan el nombre español, como dice de López Obrador, y ancestros españoles, pues ustedes son los que quizá tendrían que pedirles disculpas a los pueblos originarios de allá. Algo que dice López Obrador, sí voy a hacer, el Estado mexicano va a pedir disculpas por las persecuciones que hizo el propio Estado mexicano, ya como Estado mexicano, a los yaquis, a los apaches, etcétera, a varias comunidades indígenas. Bueno, está bien, porque López Obrador dice, yo quiero hacer este acto simbólico, pero andarlo exigiendo y diciendo que hasta que no se pide el perdón de parte de la corona española o del Estado español, no habrá reconciliación, pues sí es un poco excesivo, que ellos te pueden decir, ya la hubo. Además, nosotros sí cuidamos hasta donde se podía a los indígenas de allá, ¿no? Es decir, incluso durante la propia conquista y el virreinato. Y luego vino la reconciliación con la independencia. Entonces, creo que sí es meter un tema que no inoportuno, es decir, repito, sí hay que revisar la historia, hay que tener actos, pero que lo hagan además los institutos académicos, en la antropología y historia, que hayan eventos, mesas en estos años,
en particular en 21, pero ya estamos cercanos, ¿no? Ya se recuerdan fechas de cuando llegó Cortés el 19 justamente a las costas mexicanas. No era México, era Veracruz, eran distintos pueblos, pero digamos a lo que hoy es México. Bueno, sí que se reviva la historia, pero lo otro que yo diría es, ya tendría que ser una historia menos maniquea, una historia menos como la historia oficial, precisamente decir, es totalmente maniquea, donde hay buenos y malos, donde hay héroes inmaculados y villanos irredentos y totalmente perversos. Pues así no es la historia real. La historia es con matices, con luces y sombras, con grises. Los héroes tienen podridas, como decía Luis González y González, y los villanos de pronto como Santana, que fue el héroe de Tampico, digamos, ¿no? A partir de ahí se le dieron condecoraciones porque fue el que derrotó finalmente a los españoles en 29, como decía yo. Bueno, pues también tuvo algunos aportes a la República Mexicana, al país, no se diga Porfirio Díaz, etcétera. O sea, los villanos de pronto algo aportaron a México, ¿no? Iturbide. Y los héroes, pues también tienen ahí varias cosas que le pisen. Entonces, esa historia que se nos enseña en la escuela, y cuando la mayoría de los mexicanos se queda con esa historia y no profundiza un poco más en la verdadera historia, digamos, con matices, sobre una base más realista, pues más bien distorsiona y genera también odios históricos ahí acumulados. Octavio Paz abordó mucho con otros autores también, pues esta idea, se podría decir este trauma de la conquista que traemos arrastrando, ¿no? Donde incluso al decir que nos identificamos solo con los aztecas, por eso algunos han dicho, oye, no, pues hay tlaxcaltecas también, y habían otomís, y habían pues los yaquis, etcétera, o sea, no eran un solo pueblo que hoy es México. Pues identificarnos solo con los aztecas o solo con los pueblos prehispánicos, cuando en realidad ya somos producto de las dos civilizaciones. Entonces, desde la escuela se enseña que los españoles nos conquistaron. Pues no, conquistaron a los aztecas. E incluso parte de quienes conquistaron a los aztecas eran los tlaxcaltecas, y mayas, y otomís. Es decir, las cosas no son en blanco y negro, ¿no? Entonces, que un Estado suma las cosas de una historia en blanco y negro y que las lleva al plano de las relaciones internacionales, pues es un poco descuidado, digamos, por decirlo menos. Bien, y llega entonces a destiempo por lo que, veo, dice usted, o bueno, o ya fue, más bien, perdón, no es el momento lo fue, como quien dice, hace 2 siglos. Por la reacción también de Arturo Pérez Reverte, ¿cómo la ve? Fuertísimo, ¿no? Es decir, digo, que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil, si no se lo cree, es un sinvergüenza. Pero, ¿por qué esa Sí, reacción también? muy No, duro, digo, muy duro, es pero innecesario, eso es hay que rechazar también ese lenguaje en toda que después se disculpó. Y hay un texto ahí, y ahorita, por lo que veo, Beatriz Gutiérrez Müller está contestando en su cuenta de Twitter y dice, no, le dio RT, ojalá Pérez Reverte leyera este mensaje, pedir disculpas por los horrores de la conquista y noblece al rey de España, insultar en vilese a quien se dedica a John Lee Anderson. Clinton pidió disculpas por la esclavitud un siglo y cuarto después de su abolición. ¿Debe el rey hacer un gesto parecido por los crímenes de la conquista? AMLO le pide al rey de España que se disculpe a 500 años de conquista. John Lee Anderson es pues, un excelente escritor ahí al respecto de estos temas. Doctor, para concluir, ¿cómo ve esta situación? sí, lo de Pérez Reverte es un exceso, pero repito, la idea que está detrás es decir, pues, que disculpen los herederos de los españoles, los descendientes de los españoles allá, son ellos los que cometieron los crímenes y los abusos, los nuestros se quedaron aquí en España. En fin, es ese tipo de cosas, ¿no? De matices, en donde, repito, los españoles pueden perfectamente decir, oye, ya lo hicimos en 1836, lean el texto, lean el tratado, y hay un tono conciliatorio, hay un tono también así como de cierta disculpa histórica. Entonces ellos podrían decir, pues eso ya pasó, ok, rememoren los 500 años de la conquista por razones históricas, aunque yo también lo que le critico a López Obrador es mucho este uso político de la historia que ha hecho, ¿no? Y de una historia maniquea, en donde constantemente está diciendo todos mis adversarios, todos mis críticos, todos los que no están conmigo, los organismos de la sociedad civil, son conservadores, son los conservadores, que son los enemigos históricos de México. Entonces volver otra vez al maniqueísmo, cuando en una democracia tiene que haber pluralidad, donde se vale la crítica, no es traición a la patria,
es de ser enemigo del pueblo, y él usa mucho esta visión maniquea de la historia, que otra vez vuelve a aflorar aquí, ¿no? Es decir, los españoles perversos que conquistaron a los otros, los mexicanos indefensos. Entonces, una visión maniquea en la cual él permanentemente está sacando, digamos, ventaja política. Yo creo que se tendría que manejar las cosas de otra manera y no de esa forma maniquea en la historia misma, ¿no? En el uso de la historia que él hace. Habría que más bien promover, repito, una historia más realista, una historia más no de buenos y malos, sino una historia más de matices, de luces y sombras, para entendernos mejor, porque varios de los historiadores han dicho, con una historia oficial así tan maniquea, tan simplona, tan fuera de la realidad, lejos de entendernos nos confundimos más. Si uno se queda con la historia del siglo XIX que le dan en primaria, pues no entiendes el siglo XX y el siglo XXI tampoco. Entonces, este uso político de la historia es lo que yo sí critico, ¿no? De parte del observador. Muy bien. Le agradezco mucho como siempre, doctor, y estamos en contacto. Hasta luego. Buenos Nos vemos. días. Voy con más información, corte y vuelvo. El programa de protección a periodistas que se presentó ayer por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vaya, ¿no? Tiene la agenda acaparada el presidente con todos los temas. Hoy llega a Sonora. ¿Qué va a haber? Voy a hablar con Román Meyers Falcón, el secretario de la SEDATU, el titular, para que me diga parte de los programas. Están programas muy interesantes para Nogales, para San Luis Río Colorado. Hay que tenerlos en cuenta, ¿eh? Va a estar la gobernadora Claudia Pavlovich también ahí. Le voy a comentar corte y vuelvo con la agenda.